Un padre pobre compró un pueblo abandonado por $800 y todos se rieron de él. Pero cuando abrió la antigua cámara acorazada, la verdad de $250 millones dejó a todos sin palabras. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La lluvia no había dejado de caer durante 2 días, golpeando sin descanso el techo abollado del viejo motel donde Ethan Blake vivía con sus hijos. Cada gota parecía un recordatorio constante del derrumbe lento y silencioso de la vida que alguna vez tuvo. Dentro de la habitación, el papel tapiz se despegaba de las paredes como la piel muerta de un árbol enfermo, y el suelo crujía bajo el peso de los años y de las preocupaciones acumuladas. Sobre la mesa, junto a la ventana empañada, descansaban unas cuantas monedas, algunos billetes arrugados y un montón de solicitudes de trabajo que jamás recibirían respuesta. Era como si el mundo hubiera seguido adelante, olvidando por completo que él aún respiraba. 10 años atrás, Ethan había sido un constructor con su propio equipo, un hombre conocido en el condado por su habilidad para reparar lo que otros daban por perdido. Tenía orgullo, propósito y un hogar lleno de luz. Pero entonces llegó aquella noche, el accidente que se llevó a Sarah, su esposa, y lo dejó con un vacío tan profundo que ningún trabajo ni ningún amanecer lograron llenar. Desde entonces había seguido adelante de la única manera posible, respirando, cuidando de sus hijos y aceptando cualquier trabajo que no hiciera demasiadas preguntas. Reparaba cercas, remolques, motores oxidados, cualquier cosa que pudiera dejarle unas pocas monedas. Pero incluso esos encargos se habían vuelto escasos. El pueblo se apagaba, las tiendas cerraban una tras otra, y las promesas de empleo se deshacían en el aire como el humo. El encargado del motel, un hombre flaco con los dedos manchados de nicotina, había comenzado a golpear su puerta cada semana, recordándole con voz cansada que la compasión no pagaba la renta. Ethan se sentó al borde de la cama, observando sus manos callosas. Eran las mismas que habían levantado casas y sostenido la vida de su familia, y ahora apenas servían para esconder su desesperanza. Al otro lado de la habitación, los mellizos dormían en una cama compartida, envueltos en una manta raída. Liam, siempre protector, mantenía un brazo sobre su hermana, como si temiera que ella también pudiera desaparecer durante la noche. Ethan apartó la vista. El sentimiento de culpa lo mordía por dentro. Se preguntaba qué pensaría Sarah si lo viera así, derrotado, viviendo de sobras. En silencio, prometió que encontraría algo, cualquier cosa, que los mantuviera juntos un día más. Esa idea fue la única que lo mantuvo despierto mucho después de que la lluvia se redujera a un murmullo. Pasó las horas frente a la pantalla del portátil, buscando entre anuncios viejos y páginas de subastas. La mayoría eran trampas, terrenos baldíos, vehículos oxidados, promesas imposibles. Pero de pronto, una publicación le hizo detener el cursor. Se vende un pueblo entero, decía el título. Copper Hope, Nevada. Población 0. 37 edificios, 20 acres de terreno, una carretera pavimentada. Oferta mínima, $600. Ethan frunció el ceño y abrió las fotos. Fachadas de madera desteñida, una torre inclinada de iglesia, un cartel de bienvenida cubierto de óxido. Todo parecía al borde del colapso, un cementerio de sueños. Sin embargo, en medio de esas imágenes, vio algo distinto. Vio espacio, vio silencio. Vio un lugar donde nadie podría desalojarlos, donde sus hijos podrían correr sin miedo, donde el mundo no los señalaría como fracasados. Al amanecer, retiró sus últimos ahorros. El dinero no alcanzaba ni para un mes más de motel, así que decidió que lo apostaría todo. Condujo hasta la sede del condado, donde se realizaría la subasta. El edificio olía a café rancio y papel húmedo. Solo había 5 postores más, hombres mayores con rostros curtidos por el sol y la ironía. No estaban allí por negocios, sino por entretenimiento, por la curiosidad de ver quién sería el loco que compraría un pueblo muerto. Cuando el subastador anunció la puja inicial, uno de ellos rió. 600 por 20 acres de fantasmas, murmuró, arrancando carcajadas de los demás. Ethan no respondió, solo levantó la mano. El silencio cayó sobre la sala. Alguien en el fondo hizo un comentario burlón, y luego el martillo golpeó con un sonido hueco. Adjudicado,
dijo el subastador. Felicidades, señor Blake. Acaba de comprar un cementerio. Ethan firmó los papeles con manos temblorosas. El funcionario del condado, un hombre con la corbata floja y la mirada cansada, le entregó un manojo de llaves oxidadas y el título de propiedad. Espero que sepa lo que hace, dijo, con el tono de quien ya conoce la respuesta. Ese sitio no respira desde hace 50 años. Ethan lo miró fijamente. Entonces quizá ya es hora de que vuelvan a hacerlo. Afuera el aire olía a asfalto mojado y a renacimiento. Los niños esperaban en el camión, mirando a través del vidrio empañado. Cuando Ethan abrió la puerta, Lily le preguntó con voz nerviosa, ¿Lo compraste, papá? Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Sí, cariño, ahora ese lugar es nuestro. El viaje hacia Copper Hope duró todo el día. La carretera se estrechaba con cada milla, convirtiéndose primero en grava y luego en un sendero serpenteante entre colinas rojizas. No se cruzaron con ningún otro vehículo. El paisaje era una extensión de silencio y polvo, interrumpido solo por el canto del viento. El camión vibraba en cada curva, protestando con un rugido viejo y fiel. ¿Cómo es el pueblo?, preguntó Liam, asomando la cabeza entre los asientos. Antiguo, respondió Ethan tras una pausa, pero es nuestro. Y con eso bastó. El niño sonrió, convencido de que todo lo que su padre tocaba podía renacer. Llegaron justo al atardecer. Desde la colina, el pueblo se extendía como una herida en la tierra. Una calle principal flanqueada por edificios de madera, todos torcidos, algunos a punto de derrumbarse. El sol moría detrás de las montañas, tiñendo las sombras de cobre, y el aire olía a polvo y olvido. Ethan apagó el motor y por un momento nadie se movió. Solo se escuchaba el chasquido del metal enfriándose. Lily fue la primera en hablar. Parece triste, dijo en voz baja. Ethan asintió. A veces los lugares tristes solo están esperando que alguien los escuche. Bajaron del camión, el suelo crujió bajo sus botas. Caminaban despacio por la calle principal, mirando escaparates vacíos y carteles que todavía colgaban, medio borrados. En la oficina de correos, cientos de casilleros oxidados esperaban cartas que nunca llegaron. En el salón, los vidrios rotos reflejaban la última luz del día. Decidieron pasar la noche en la tienda general. El interior olía a madera vieja, pero era seco y seguro. Ethan reunió tablones de los estantes rotos y encendió una pequeña fogata en una estufa metálica. Las llamas iluminaron los rostros de los niños, devolviéndoles algo de color. ¿Vivía gente aquí?, preguntó Liam. Hace mucho, respondió su padre, pero se fueron. Tal vez el lugar los cansó. Lily abrazó las rodillas. ¿Y si hay fantasmas? Ethan sonrió. Si los hay, estarán felices de tener compañía. Se acostaron temprano, y cuando los niños se durmieron, él permaneció despierto, mirando el fuego. Pensaba en el riesgo que había tomado, en la insensatez de gastar todo lo que les quedaba en un sueño. Pero al mismo tiempo, había una quietud en el aire que le resultaba reconfortante, como si el pueblo lo aceptara. Al amanecer salió al exterior. El cielo tenía el tono pálido del oro lavado, y la tierra parecía recién nacida bajo la luz. El viento había cesado. Desde la colina, Copper Hope se veía diferente. Menos un cadáver y más una promesa enterrada. Ethan respiró hondo, dejando que el frío le llenara los pulmones. Decidió comenzar por el edificio del fondo, el más sólido, el ayuntamiento. Caminó por la calle vacía, escuchando el eco de sus pasos. La puerta estaba cerrada, pero una de las llaves del manojo encajó a la perfección. Al girarla, las bisagras chirriaron como si despertaran de un largo sueño. Dentro, el aire era pesado, lleno de polvo y olor a papel húmedo. Había archivadores volcados, carpetas amarillentas desparramadas por el suelo, retratos descoloridos de hombres con trajes antiguos. Cruzó la sala principal y encontró una fotografía caída. La levantó con cuidado. Mostraba a un grupo de personas frente al mismo edificio, orgullosos, sonrientes. En la parte inferior, el año, 1911. Los rostros lo observaban desde otro tiempo, con esperanza. Ethan la limpió con el dorso de la mano y, por un momento, sintió que le devolvían la mirada. Tras el escritorio del alcalde, notó algo extraño. Una estantería movida de sitio, dejando ver un pequeño tramo de escaleras
que descendían a la oscuridad. Dudó, pero bajó. Cada paso crujía bajo su peso. El aire se volvió más frío, impregnado de un olor metálico. Al llegar al fondo, se encontró con una puerta de acero ennegrecido por el tiempo. En la superficie, grabadas con letras profundas, se leían las palabras: Copper Hope Reserve Fund, acceso autorizado. Pasó los dedos por las letras, sintiendo la rugosidad del metal. Entre las llaves había una más grande, más pesada, que parecía corresponder a esa cerradura. La sostuvo unos segundos, pero no la usó. No todavía. Algo dentro de él le decía que aún no estaba preparado. Subió de nuevo las escaleras, cerró la puerta y salió al aire libre. Afuera los mellizos corrían por la calle, riendo, lanzando polvo al viento. Lily giró sobre sí misma con los brazos abiertos, riendo tan fuerte que el eco rebotó entre las paredes vacías. Ethan la observó con un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sonreía sin esfuerzo. Quizás, pensó, no se había equivocado. Esa noche se sentó frente a la tienda, viendo cómo el sol desaparecía detrás de los edificios. El viento traía un olor extraño, a metal quemado. Miró hacia el ayuntamiento. Las ventanas reflejaban la última luz del día, como espejos opacos. Por un instante creyó ver un destello dentro. Una chispa que se movía. Se levantó, entrecerrando los ojos, pero no vio nada más. Tal vez era su imaginación. Tal vez no. ¿Qué escondes, Copper Hope?, murmuró. A lo lejos un postigo se soltó y golpeó contra la pared, rompiendo el silencio. Luego todo volvió a la calma. Ethan suspiró y entró. Aquel lugar, abandonado por el tiempo, parecía guardar su aliento para algo. No sabía qué, pero lo descubriría. Esa noche, mientras el fuego parpadeaba y los niños dormían, pensó en la puerta de metal bajo el ayuntamiento. Pensó en las letras grabadas y en el peso de la llave en su bolsillo. Afuera, el viento susurraba entre las casas vacías, como si repitiera una palabra que no alcanzaba a entender. Cerró los ojos y en la penumbra oyó el eco del pasado mezclarse con su respiración. No lo sabía aún, pero aquella decisión, levantar la mano en un pequeño juzgado y comprar un pueblo muerto, no solo cambiaría su destino, sino también el de Copper Hope, porque a veces los lugares olvidados solo esperan a alguien dispuesto a escuchar su silencio. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no parecía de este mundo. La lluvia había cesado y el aire, aún húmedo, olía a polvo viejo y madera seca. Ethan se levantó antes que los mellizos y salió de la tienda general, dejando que la primera luz del sol lo golpeara en el rostro. Copper Hope se extendía ante él como una fotografía descolorida. La calle principal era una línea de polvo que se perdía en el horizonte, flanqueada por edificios que se inclinaban unos hacia otros, como si compartieran el cansancio de los años. Las ventanas rotas reflejaban la luz de la mañana, con un brillo que recordaba el de las tumbas pulidas por el tiempo. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Ni un pájaro, ni el zumbido de un insecto, ni el más leve crujido de madera viva. Era el tipo de silencio que no nace del descanso, sino del abandono. Ethan respiró hondo. El aire estaba más frío de lo que esperaba y traía consigo un eco seco, como si los sonidos no tuvieran a dónde ir. Se volvió hacia la tienda y vio a Liam y Lily asomados a la puerta, frotándose los ojos con sueño. Les sonrió y los llamó con un gesto. Los niños se acercaron con paso vacilante, todavía descalzos sobre el polvo. «Buenos días, papá», murmuró Lily. «Buenos días, cariño», respondió él, revolviéndole el cabello. «¿Dormiste bien?» Ella asintió mirando alrededor. «Es raro aquí. Se oye todo». Ethan miró la calle vacía y asintió. «Sí, todo lo que falta». Encendieron una pequeña hornilla de campamento e improvisaron un desayuno con pan duro y un poco de cereal que había quedado del día anterior. Comieron sentados en el escalón de la tienda, viendo cómo la luz iba transformando el color de las fachadas. Liam, con la boca llena, fue el primero en romper el silencio. ¿Podemos explorar? Ethan dudó. No se alejen mucho. Quédate donde pueda verte. Los mellizos asintieron, y al momento ya estaban corriendo hacia el edificio más cercano, una estructura inclinada con un letrero que apenas se mantenía colgando.
Copper Hope Hotel. El cartel oscilaba con el viento, emitiendo un chirrido que se perdía en el aire seco. Ethan decidió comenzar por el ayuntamiento, el edificio de ladrillo al final de la calle. Era el único que parecía resistir con dignidad. El sol aún era débil, y su luz entraba por las ventanas rotas en haces delgados que iluminaban partículas de polvo suspendidas en el aire. Avanzó entre los escritorios, los cajones abiertos, los retratos amarillentos. Había papeles por todas partes, permisos, cartas, registros de impuestos, todo escrito con una caligrafía meticulosa que el tiempo había convertido en un trazo pálido. Uno de los documentos, medio enterrado bajo una carpeta rota, llamó su atención. Estaba fechado en 1972 y llevaba el membrete del Departamento de Recursos Mineros. Decía, suspensión temporal de operaciones por inspección de seguridad. Un segundo documento, un mes después, confirmaba el cierre definitivo. Ethan lo leyó varias veces. La mina había muerto, y con ella el pueblo entero. Mientras hojeaba los papeles, una ráfaga de viento se coló por las ventanas y movió las hojas con un susurro seco. Cerró los ojos un instante y escuchó. Era un sonido sutil, como si algo más respirara entre las paredes. Volvió a abrir los ojos y sacudió la cabeza, intentando espantar aquella sensación. Era el silencio, se dijo. El silencio podía engañar a cualquiera. Salió de nuevo al exterior. El sol ya golpeaba fuerte y hacía brillar el polvo como si fuera oro molido. A lo lejos, escuchó la risa de Lily. Los niños habían entrado en el viejo colegio. Caminó hacia allá, cruzando la calle principal. El edificio estaba pequeño, con una campana oxidada aún colgando del tejado. Al entrar, el olor a tiza vieja y madera lo envolvió. En el pizarrón, cubierto de una fina capa de polvo, aún se leía una ecuación incompleta. 6 plus 9 Sun. Bajo ella, alguien había escrito con trazo más fuerte. Clase terminada. Las palabras, simples, tenían algo inquietante. No parecían una despedida temporal, sino definitiva. Miró las filas de pupitres pequeños, algunos volcados, otros cubiertos de polvo. Los imaginó llenos de niños, lápices, voces. El eco era casi audible. «Papá, mira», dijo Liam, señalando una esquina. Sobre una mesa descansaba un libro de lectura, con las páginas endurecidas por el tiempo. Ethan lo abrió con cuidado. En la primera página había un nombre escrito con letra infantil: Thomas Greenwood. El apellido le llamó la atención. Recordó el retrato en el ayuntamiento, el hombre con el rostro serio, el alcalde del que hablaban los documentos. Cerró el libro y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Vamos, es suficiente por hoy», dijo. Los niños protestaron, pero obedecieron. Este lugar necesita tiempo para recordarnos. Pasaron el resto del día recorriendo la calle principal. Ethan hacía inventario mental de los edificios. Una ferretería con las estanterías vacías, un taller con herramientas oxidadas, una barbería con una silla aún de pie frente a un espejo roto. Cada lugar parecía contar una historia inconclusa, interrumpida de golpe. En algunos veía marcas de fuego en las paredes, en otros, muebles desplazados con prisa, como si la gente hubiera huido sin mirar atrás. Había algo deliberado en ese abandono, algo que no encajaba con el simple paso del tiempo. Por la tarde, el viento cambió. Traía consigo un olor metálico, una mezcla de tierra y óxido. Ethan se detuvo frente al banco del pueblo. El edificio, de piedra y hierro, tenía las ventanas tapiadas. Empujó la puerta y se dio con un chirrido. Dentro, la oscuridad era casi total. Pasó la linterna por las paredes y descubrió cajas fuertes abiertas, escritorios volcados, papeles esparcidos por el suelo. Sobre una de las cajas, aún podía leerse el nombre Copper Hope Savings and Loan. Se acercó y vio marcas negras en la pared, restos de humo. Había habido fuego allí también, pero no reciente. El olor, sin embargo, era persistente, como si el metal guardara el recuerdo del calor. Volvió al exterior con el ceño fruncido. El sol ya se ponía y las sombras se alargaban, estirándose sobre el polvo como dedos. Los mellizos jugaban frente a la tienda, dibujando con palos sobre la tierra. Ethan los observó, preguntándose si había cometido un error trayéndolos allí. Era un lugar hermoso a su manera,
pero algo en él parecía resistirse a la vida. Sin embargo, cuando vio a Lily reír, corriendo con el viento, sintió una chispa de esperanza. Quizá eso es lo que este sitio necesita, pensó. Risa. Encendieron la fogata al caer la noche. Las llamas se reflejaban en los cristales rotos, multiplicando la luz en decenas de destellos diminutos. Lee amasaba trozos de salchicha en una varilla, y Lily tarareaba una melodía inventada. El fuego crepitaba, y por un momento todo fue simple. Ethan se recostó contra la pared y miró las estrellas. El cielo de Copper Hope era distinto al de la ciudad, más profundo, más vasto, casi intimidante. No había luces que lo opacaran, solo el infinito. Cerró los ojos y dejó que el sonido del fuego lo arrullara. Pero entonces lo oyó, un ruido suave, casi imperceptible, como pasos sobre la grava. Abrió los ojos y alzó la cabeza. No era el viento, era un ritmo pausado, humano. Se incorporó lentamente, haciendo una señal a los niños para que guardaran silencio. El sonido se detuvo. Esperó. Solo el murmullo del fuego y el silbido lejano del aire. Minutos después decidió convencerse de que era su imaginación. Quizás el viento chocando contra las estructuras huecas producía ecos extraños. Se obligó a relajarse, pero su mente no lo dejó en paz. Había sentido algo, una presencia que no podía explicar. Cuando los niños se durmieron, se quedó despierto mucho tiempo, mirando las brasas. Pensó en la puerta metálica bajo el ayuntamiento, en la inscripción grabada con tanto cuidado. Copper Hope Reserve Fund. Un fondo de reserva. ¿De qué? ¿Por qué bajo tierra? Recordó la carta del 72 y las palabras suspensión por inspección de seguridad. Tal vez no se trataba solo de una mina. Tal vez había algo más, algo que nadie debía encontrar. A la mañana siguiente, el sol lo despertó con su brillo cruel. El calor era seco y el aire inmóvil. Desayunaron en silencio. Los niños parecían menos alegres, cansados. «Papá», dijo Liam, «anoche vimos una luz». Ethan lo miró. «¿Dónde?» «En la ventana del edificio grande», respondió Lily. «El del reloj roto. Pensamos que eras tú». Ethan fingió indiferencia. Debieron soñar. Pero las palabras le pesaron. Sabía que no habían soñado. Él también había visto algo. Después del desayuno fue al ayuntamiento otra vez. El interior olía diferente. El polvo parecía removido. Avanzó hacia la oficina principal donde la fotografía de los fundadores aún descansaba sobre el escritorio. O al menos eso pensaba. Al llegar se detuvo en seco. La foto ya no estaba en el escritorio. Colgaba otra vez en la pared, enderezada, el cristal limpio. Se acercó despacio. Alguien la había tocado. Y algo más. Uno de los rostros, el del hombre que recordaba como el alcalde, estaba rodeado por un círculo trazado con lápiz rojo. Debajo, alguien había escrito una sola palabra. Alcalde. Ethan sintió un escalofrío. No podía haber sido el viento, ni un animal. Alguien había estado allí. Quizás alguien más vivía en el pueblo, alguien que conocía su historia y lo observaba desde la oscuridad. Retrocedió hasta la puerta, intentando controlar el ritmo de su respiración. Miró hacia la escalera que descendía al sótano. La oscuridad allí era más profunda, más densa, como si lo esperara. Bajó los primeros peldaños. El aire se volvió helado y el olor metálico regresó. La puerta de acero seguía allí, imponente, intacta. Pero algo en el suelo había cambiado. La capa de polvo tenía una marca fresca, como si alguien hubiera estado arrodillado junto a la cerradura. Alzó la linterna y vio la impresión de una mano. Pequeña, más pequeña que la suya. La respiración se le atascó en el pecho. Por un instante pensó abrir la puerta. Sintió la llave en el bolsillo, el peso metálico tentador. Pero algo dentro de él se resistió. No todavía. Cerró la linterna y subió rápido, cerrando la puerta tras de sí. Afuera la luz del día le devolvió algo de calma. Vio a sus hijos jugando frente a la tienda y caminó hacia ellos, sonriendo con esfuerzo. «¿Qué hacías, papá?», preguntó Lily. «Revisando unos papeles». «¿Encontraste el tesoro?», bromeó Liam. «No todavía». Se sentó con ellos mirando cómo el viento movía el polvo en espirales pequeñas. Por un momento el pueblo pareció respirar. Esa noche,
Cuando el sol se hundió detrás de las montañas, el silencio regresó. Ethan encendió el fuego y trató de convencerse de que nada malo pasaba. Pero mientras las llamas crepitaban, sintió algo nuevo, una vibración leve bajo el suelo, un zumbido casi imperceptible, como si algo profundo en la tierra estuviera despertando. Miró hacia el ayuntamiento, oscuro y firme al final de la calle. Sus paredes parecían contener un secreto demasiado grande para morir con el tiempo. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre las rodillas. Sabía que tarde o temprano tendría que abrir esa puerta. Y cuando lo hiciera, Copper Hope ya no sería solo un refugio. Se convertiría en una revelación. El amanecer llegó con un tono metálico sobre las colinas, como si el sol no se atreviera del todo a cruzar los límites del valle. El aire estaba inmóvil, y el silencio de Copper Hope pesaba más que nunca. Ethan despertó con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. Había dormido mal, entre sobresaltos, con la imagen persistente de la puerta de acero grabada en su mente. Se incorporó, escuchando los leves suspiros de los mellizos aún dormidos. El fuego se había apagado hacía horas, y el frío del desierto se filtraba por las grietas del suelo de madera. Se levantó con cautela, tomó su chaqueta y salió al exterior. El amanecer bañaba la calle principal con una luz dorada, pero el brillo no alcanzaba a disipar la inquietud que flotaba en el aire. Las sombras de los edificios se estiraban sobre el polvo, como si fueran raíces vivas que no querían soltar la tierra. Ethan caminó despacio por la calle, observando las huellas de los niños en el suelo, los restos de la fogata, el polvo movido frente al ayuntamiento. Nada parecía diferente, pero sentía una presencia sutil, como si los muros respiraran. Se acercó al edificio de ladrillo. La puerta seguía cerrada, aunque el marco mostraba un leve desplazamiento, una grieta casi imperceptible. La tocó. Estaba fría, más fría de lo que debería estar con el sol golpeando el exterior. Abrió lentamente, el chirrido de las bisagras retumbó en el interior vacío. El aire de adentro lo recibió con su mezcla habitual de humedad y polvo antiguo. Pero había algo nuevo, un aroma metálico, más fuerte, más presente, que le picó la garganta. La sala principal se veía igual que el día anterior. Los archivos esparcidos, los retratos en la pared, la luz entrando en haces quebrados. Sin embargo, cuando su mirada se detuvo en la fotografía de los fundadores, notó un detalle distinto. La línea roja que rodeaba el rostro del alcalde parecía más gruesa, como si alguien la hubiera repasado. Se acercó hasta quedar frente al cuadro. La palabra alcalde seguía allí, escrita con la misma letra. Pero ahora, en la esquina inferior, había algo más. Una pequeña mancha oscura, como una huella de dedo. La tocó y se manchó con polvo y óxido. Era reciente. Tragó saliva y respiró hondo. Trató de convencerse de que todo tenía una explicación lógica, que quizás el viento había movido algo, que el polvo había caído de algún sitio, pero sabía que no era eso. Copper Hope tenía un pulso invisible, un ritmo que seguía latiendo bajo el suelo. Decidió buscar más respuestas. Avanzó entre los escritorios, revisando las carpetas una por una. La mayoría eran facturas antiguas, cartas de permisos mineros, informes de mantenimiento de la carretera. Nada fuera de lo común hasta que encontró un sobre amarillento con el sello del Departamento de Minería y Recursos. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta dirigida al honorable alcalde Leonard Greenwood, fechada en mayo de 1972. La carta notificaba una inspección de seguridad debido a anomalías detectadas en las operaciones de almacenamiento. En la parte inferior, un párrafo resaltado le llamó la atención. El material transferido debe ser resguardado bajo la supervisión exclusiva del gobierno federal. No debe divulgarse la naturaleza del contenido a los residentes del municipio hasta nueva orden. Ethan se quedó mirando esas palabras durante un largo rato. Material transferido. Supervisión federal. Era evidente que Copper Hope no había sido un pueblo cualquiera. Se llevó la carta a la mesa y buscó en los cajones algo más. Encontró recibos, actas de reunión, pero nada tan claro como esa advertencia. Estaba seguro de que la respuesta debía estar bajo tierra, tras aquella puerta de metal. Pero la idea de bajar solo lo llenaba de un temor irracional. Decidió esperar hasta el mediodía,
cuando el sol estuviera en su punto más alto, cuando las sombras no pudieran esconderse. Regresó a la tienda para comprobar cómo estaban los mellizos. Los encontró sentados en el escalón, desayunando cereal seco y leche en polvo. ¿Fuiste al edificio otra vez?, preguntó Liam con la boca llena. Ethan asintió, sin querer dar detalles. Solo revisé algunos papeles. Lily lo observó con atención. Anoche escuchamos algo, dijo bajando la voz. Parecía alguien hablando, como si viniera del suelo. Ethan sintió un escalofrío. Seguro fue el viento, cariño. Este lugar hace ruidos raros. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Después del desayuno, el sol ya caía con fuerza. El aire se volvió pesado. El calor hacía vibrar el horizonte. Ethan decidió volver al ayuntamiento. Esta vez llevó consigo una linterna, una botella de agua y un pequeño martillo que solía usar para reparar cercas. La puerta del sótano seguía esperándolo. Bajó los escalones despacio, cada paso levantando una nube de polvo que flotaba en el aire como ceniza. Cuando llegó abajo, el aire era más espeso, casi líquido, como si lo rodeara un aliento viejo. La linterna iluminó la puerta de acero, mostrando con más claridad los grabados. Copper Hope Reserve Fund, acceso autorizado. Observó los bordes ennegrecidos, el metal oxidado, las bisagras selladas por el tiempo. Se agachó. El suelo mostraba marcas recientes, pequeñas huellas que se perdían bajo la puerta. Se acercó tanto que pudo escuchar algo, o creyó hacerlo. Un zumbido leve, casi imperceptible. Un sonido que recordaba al giro lento de una maquinaria olvidada. Retrocedió un paso, su corazón golpeando fuerte. Sacó la llave grande del manojo y la sostuvo frente a la cerradura. Encajaba perfectamente. La giró, pero no cedió. Parecía bloqueada por dentro. Golpeó suavemente con el martillo, escuchando cómo el sonido se expandía como un eco distante. Al otro lado, nada. Solo el silencio más denso que había conocido. Sintió que el aire se le agotaba. Dio un paso atrás y levantó la linterna hacia el techo. El concreto mostraba grietas finas, como si algo se hubiera movido debajo. Esa visión lo hizo sudar. Guardó la llave en el bolsillo y decidió subir. Pero mientras subía, algo llamó su atención. Un trozo de papel sobresalía de una rendija del muro. Lo tomó y lo desplegó con cuidado. Era una hoja rota de un cuaderno, escrita a mano. La letra era apurada, nerviosa. Decía: si el fuego no nos salva, la oscuridad lo hará. L.G. Leonard Greenwood, el alcalde. Ethan dobló el papel y lo guardó en la chaqueta. Subió las escaleras, cerró la puerta con fuerza y salió al aire libre. El sol le quemó los ojos, pero el calor le devolvió la sensación de estar vivo. Se quedó un momento respirando con dificultad, tratando de entender. ¿Qué había querido decir el alcalde? ¿Qué fuego? ¿Qué oscuridad? El resto del día lo dedicó a recorrer el pueblo con una libreta y un lápiz. Hizo un inventario detallado, los edificios aún en pie, los pozos, las estructuras colapsadas. Medía, dibujaba, hacía cálculos. Era su forma de calmar la mente. Mientras trazaba las líneas de las calles, notó algo curioso. La disposición de los edificios formaba un patrón simétrico, como si hubieran sido diseñados alrededor del ayuntamiento y el banco. Dos centros, unidos por la calle principal. Cuando lo vio en el papel, recordó la mención del almacenamiento federal en la carta. Si el ayuntamiento era el punto administrativo, el banco debía ser el punto físico, y si había una conexión entre ambos, debía estar bajo tierra. Recordó el plano del túnel que había visto en su sueño la noche anterior, o quizás no era un sueño. Decidió comprobarlo. Al caer la tarde, regresó al banco. Empujó la puerta oxidada y entró. Esta vez la luz del atardecer se filtraba entre los tablones rotos, creando franjas anaranjadas sobre el polvo. Caminó hasta el fondo, donde había visto las cajas fuertes abiertas. Golpeó las paredes con el mango del martillo. La mayoría sonaban sólidas, pero una, en la esquina derecha, devolvió un eco hueco. Se arrodilló y raspó el yeso. Debajo, la pared era de ladrillo irregular. Golpeó otra vez. El sonido era distinto, como si detrás hubiera un vacío. Usó la punta del martillo para aflojar los bordes. El polvo cayó sobre su rostro. Finalmente,
Uno de los ladrillos cedió, revelando un hueco oscuro. Introdujo la linterna y vio un pasillo estrecho, reforzado con vigas de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido. El túnel existía. Miró hacia la entrada del banco, asegurándose de que nadie lo observaba, aunque sabía que nadie más estaba allí. Se agachó y se introdujo por la abertura. El aire dentro era más frío, cargado de humedad. El túnel descendía ligeramente, y el suelo estaba cubierto de una capa fina de polvo y grava. Avanzó con cuidado, escuchando el crujido de sus botas. Cada paso era una mezcla de miedo y fascinación. El pasaje no era largo, pero la oscuridad lo hacía interminable. Cuando por fin llegó al otro extremo, encontró otra puerta, más pequeña, sin inscripciones. La empujó y los goznes chirriaron con un sonido agudo. Del otro lado, una habitación amplia se abrió ante él. Las paredes estaban cubiertas de estanterías metálicas y cajas apiladas. En una mesa descansaba un libro grueso cubierto de polvo. Lo abrió. Era un registro contable. Copper Hope Reserve Fund, transacciones 1971-1972. Pasó las páginas. Las cifras eran enormes, sumas que en esa época representarían una fortuna. Al final, los últimos registros estaban tachados con tinta negra, las fechas borradas a golpes de pluma. En una esquina, alguien había escrito, cancelado por orden del alcalde. Ethan cerró el libro con cuidado. Miró alrededor. En el suelo había restos de periódicos pegados al concreto. Alcanzó uno y leyó el titular, apenas visible. Alcalde Greenwood desaparece. Pueblo evacuado tras incendio. Sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Todo cobraba forma. El fondo de reserva, el cierre del pueblo, el fuego. Algo había ocurrido en 1972, algo lo suficientemente grande para borrar a Copper Hope del mapa. Una ráfaga de aire helado lo hizo girar. El túnel a sus espaldas estaba en penumbra. Juraría haber oído un golpe metálico, como una puerta que se cerraba. Apagó la linterna unos segundos y escuchó. Solo el silencio. Luego un goteo lento, agua o algo más. La sensación de ser observado se apoderó de él. Encendió la linterna y regresó por el túnel lo más rápido que pudo. Cuando emergió de nuevo al banco, el cielo ya estaba teñido de púrpura. Afuera los mellizos jugaban cerca de la tienda, sus risas mezclándose con el viento. Ethan los observó, tratando de borrar el miedo de su rostro. ¿Dónde estabas?, preguntó Lily, corriendo hacia él. En el banco, respondió con una sonrisa falsa. Revisando si hay algo que podamos usar. Liam señaló hacia la iglesia en ruinas al final de la calle. Papá, vimos a alguien ahí. Estaba parado, mirándonos. Ethan sintió un escalofrío. ¿Seguro no era una sombra? Nos miraba, insistió Lily. Cuando le saludamos, se escondió detrás de la pared. Ethan se agachó para quedar a su altura. Probablemente fue un reflejo del sol. Aquí las sombras engañan mucho. Los niños asintieron, aunque sin convencerse. Esa noche, después de que los mellizos se durmieran, se sentó junto al fuego. Sacó los documentos del bolsillo, la carta del gobierno, la nota del alcalde, el fragmento del periódico. Los colocó sobre el suelo y los estudió a la luz de la llama. Las palabras del alcalde resonaban en su cabeza. Si el fuego no nos salva, la oscuridad lo hará. Tal vez había sellado la puerta para proteger algo, o para encerrar algo. La idea lo hizo estremecer. Miró hacia el ayuntamiento, oscuro y silencioso, al final de la calle. En el viento del desierto, creyó oír una voz lejana, un susurro que venía del suelo, una palabra imposible de entender. Levantó la mirada hacia el cielo estrellado y sintió que el pueblo entero lo observaba de vuelta, esperando que tomara la decisión que otros habían evitado. Sabía que no podría huir de esa puerta por mucho tiempo. Bajo sus pies, Copper Hope guardaba su verdad, y él ya estaba demasiado implicado para mirar hacia otro lado. El amanecer llegó envuelto en una neblina tenue que parecía flotar entre los tejados de Copper Hope, como si el propio aire dudara en permanecer allí. Ethan no había dormido. Había pasado la noche sentado junto a la estufa apagada, observando las sombras temblorosas que se formaban sobre las paredes del viejo almacén. En la mesa, los papeles que había encontrado en el túnel estaban extendidos como piezas de un rompecabezas incompleto.
Había releído una y otra vez la carta del alcalde, el registro de las transacciones, la nota escrita a mano con esas palabras inquietantes. Si el fuego no nos salva, la oscuridad lo hará. Cada lectura lo hundía más en un mar de preguntas. ¿Qué habían intentado ocultar? ¿Qué clase de fuego podría salvar algo? Sentía que se acercaba a una respuesta, pero también intuía que esa verdad traería consigo un peso que quizás no estaba preparado para soportar. Liam se despertó primero, frotándose los ojos con el dorso de la mano. «Papá, ¿otra vez estuviste despierto toda la noche?», murmuró, notando la sombra en el rostro de Ethan. «Solo estaba pensando», respondió él, intentando sonreír. Lily aún dormía, con el cabello extendido sobre la manta como un halo dorado. Ethan se levantó, caminó hasta la ventana y descorrió la cortina. El cielo era gris, el aire pesado, presagio de tormenta. Le recordó la mañana en que había firmado los papeles del pueblo, como si el cielo siempre supiera algo que él ignoraba. Preparó café en una vieja cafetera y sirvió a los niños el último resto de cereal. Mientras comían, el rugido distante de un motor rompió el silencio. Ethan se quedó inmóvil. No era el sonido de una máquina del pasado. Era algo nuevo, limpio, potente. El ruido se hizo más fuerte, acercándose desde la carretera que se perdía entre los cerros. Salió del almacén y se colocó una mano sobre la frente para cubrirse del sol. En la distancia, entre la polvareda levantada por el viento, apareció una caravana de vehículos. 3 camiones. Sus carrocerías brillaban con el reflejo del mediodía. No pertenecían a ningún viajero perdido ni a un grupo de curiosos. Se movían con la precisión de quien sabe exactamente a dónde va. Ethan sintió un nudo en el estómago. Miró hacia atrás, donde Liam y Lily lo observaban desde la puerta. «Adentro, ahora», les ordenó. Su voz, más dura de lo habitual, no admitía réplica. Los niños obedecieron, cerrando la puerta tras ellos. Los camiones se detuvieron frente al ayuntamiento, levantando una nube de polvo que cubrió la fachada. De las puertas bajaron 6 hombres. Llevaban chaquetas de cuero oscuro, botas nuevas y gafas de sol que les daban un aspecto uniforme, casi militar. Uno de ellos, el más alto, caminó al frente. Tenía el cabello canoso en las sienes y una expresión que combinaba cortesía con amenaza. «Señor Blake, ¿verdad?», dijo con voz grave y controlada. Ethan no respondió de inmediato. El hombre extendió una mano que Ethan no estrechó. «Mi nombre es Tom Grayson. Represento a la compañía Southland Minerals. Hemos seguido su adquisición de Copper Hope con mucho interés». Ethan frunció el ceño. «Este lugar no tiene nada que interese a una empresa minera». Grayson sonrió, un gesto tan frío que más parecía un cálculo que una emoción. «Oh, señor Blake, está equivocado. Cada pedazo de tierra tiene un pasado, y algunos pasados valen dinero. Verá, esta compañía mantuvo derechos de exploración aquí hace décadas. Cuando el pueblo fue abandonado, hubo ciertos activos que nunca se recuperaron. Y por lo que entiendo, usted ha estado explorando bastante». Ethan cruzó los brazos, intentando mantener la calma. «Compro pueblos muertos con señor Grayson. No secretos. Si su empresa dejó algo aquí, deberían haberlo reclamado antes de que el condado lo pusiera en subasta». Uno de los hombres detrás de Grayson soltó una risa breve, seca. El líder levantó una mano y el silencio regresó. «No venimos a discutir legalidades. Venimos a recuperar lo que nos pertenece. Si coopera, todo esto puede resolverse con facilidad. Incluso podríamos compensarlo generosamente por su buena voluntad». Ethan dio un paso atrás, sosteniendo la mirada del hombre. «No tengo nada que sea suyo». Grayson lo observó durante un largo momento, como si evaluara el peso de sus palabras. Luego asintió lentamente. «Muy bien. No esperaba menos de alguien que cree en segundas oportunidades. Pero recuerde esto, hay verdades que no pueden enterrarse para siempre, y cuando resurgen, no lo hacen con amabilidad». Dio media vuelta y caminó hacia el camión. Los otros hombres lo siguieron, subiendo sin prisa. Antes de cerrar la puerta, uno de ellos miró hacia Ethan y sonrió con una mueca torcida. «Bonito pueblo», dijo. «Sería una lástima que se lo tragara el desierto otra vez». Los motores rugieron, y en cuestión de minutos, la caravana desapareció en el horizonte, dejando tras de sí el eco de una amenaza no dicha. Ethan permaneció de pie un largo rato,
observando la nube de polvo que los camiones habían levantado. El silencio volvió a caer sobre Copper Hope, pero ya no era el mismo. Había cambiado de tono, como si el aire contuviera un aviso. Entró al almacén y los niños corrieron hacia él. ¿Quiénes eran, papá?, preguntó Lily con los ojos muy abiertos. Solo gente que no entiende que este lugar ya tiene dueño, respondió, intentando sonar tranquilo. Pero en su interior sabía que no eran simples curiosos. Aquellos hombres conocían la historia del pueblo. Sabían de la puerta, del túnel, del dinero, de la verdad enterrada bajo los cimientos. Esa noche, el viento cambió. Un murmullo extraño recorrió las calles vacías, moviendo los postigos sueltos, levantando polvo de los rincones. Ethan no encendió fuego. No quería llamar la atención. Se sentó junto a la ventana, vigilando las sombras. El reloj viejo del mostrador marcaba las 11 cuando oyó el sonido. Un golpe seco en la puerta del ayuntamiento. No un golpe del viento, sino de una mano. Se levantó despacio, tomó la linterna y salió. El aire estaba helado, el cielo cubierto. Caminó hasta el edificio de ladrillo. La puerta principal estaba cerrada, pero en el marco había algo nuevo. Un clavo oxidado y un pedazo de papel doblado. Lo arrancó con cuidado y lo desdobló bajo la luz de la linterna. Las letras estaban escritas con trazo apresurado, casi talladas. You're digging up graves. Estás desenterrando tumbas. El corazón de Ethan latió con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el viento, el polvo y la inmensidad del desierto. Guardó la nota en el bolsillo y regresó al almacén. Los niños dormían, ajenos al peligro que se acercaba. Se sentó otra vez junto al fuego apagado, el papel apretado en la mano. Aquella advertencia no era un simple mensaje de miedo. Era una promesa, y sabía que los hombres volverían. Al amanecer salió a inspeccionar. Todo parecía igual, salvo por una grieta fresca en el marco de la puerta del ayuntamiento, como si alguien hubiera intentado forzarla durante la noche. La cerradura seguía intacta, pero las marcas en el metal eran claras. Caminó hacia el frente y notó algo más. En la pared interior, justo donde colgaba la fotografía del alcalde Greenwood, el cristal estaba roto. La imagen había caído al suelo, y sobre el polvo, alguien había trazado con un dedo una sola palabra: run, correr. Ethan se agachó, recogió el retrato y lo sostuvo contra la luz. El rostro del alcalde, ennegrecido por la suciedad y el tiempo, parecía mirarlo directamente. Por un momento sintió que aquel hombre trataba de advertirle de algo, de repetirle el mismo consejo que había escrito hace medio siglo en su carta. Si el fuego no nos salva, la oscuridad lo hará. Se llevó la mano al rostro y respiró hondo. No podía permitirse el miedo. Tenía que pensar. Tenía que proteger a los niños. Pasó la mañana preparando el camión, revisando el motor, guardando los documentos en una caja metálica. Tenía la intención de conducir hasta el condado y hablar con las autoridades. Si los hombres regresaban, necesitaba estar listo. Liam lo observaba desde el umbral. ¿Nos vamos, papá? Ethan dudó antes de responder. Tal vez solo por un tiempo, pero primero tengo que asegurarme de que este lugar no vuelva a morir. Antes del mediodía, la temperatura subió. El aire estaba tan quieto que el sonido de cada clavo que caía al suelo se amplificaba. Los niños jugaban dentro, mientras Ethan caminaba por la calle principal. Miraba los edificios, las sombras, cada rincón, buscando señales de movimiento. Nada. Pero sentía que lo observaban, ese instinto que tantas veces lo había salvado en la obra, cuando algo estaba a punto de colapsar. A mitad de la calle, un reflejo metálico captó su atención. Un trozo de vidrio en el suelo, proveniente del retrato roto. Lo levantó y, en el reflejo, vio una silueta al final de la calle, junto a la iglesia en ruinas. Era un hombre, inmóvil, observándolo. Ethan se volvió rápidamente, pero la figura desapareció. Corrió hacia la iglesia, con el corazón en la garganta. El interior estaba vacío, solo las vigas ennegrecidas y los bancos carbonizados. Sin embargo, el suelo mostraba huellas recientes, marcadas en el polvo. Se arrodilló y las tocó. Eran grandes, pesadas, como las de botas. Escuchó un crujido detrás de él. Giró, alzando el martillo que llevaba siempre en el cinturón. Pero no había nadie.
solo el sonido del viento que se filtraba por las grietas de las paredes. Salió de la iglesia y caminó de vuelta al almacén, mirando constantemente por encima del hombro. La tensión se había vuelto insoportable. Cuando entró, los mellizos estaban sentados junto a la ventana. Lily le señaló el ayuntamiento. «Papá, la puerta está abierta». Ethan se giró y sintió un vacío en el estómago. La puerta, efectivamente, se balanceaba con el viento. Juraría haberla cerrado con llave. Tomó su linterna y caminó hacia allá. Al entrar, todo parecía igual, salvo que los cajones de los escritorios estaban abiertos. En el suelo, el retrato del alcalde había sido colocado de nuevo, con cuidado, de cara hacia arriba. Nadie lo había roto esta vez. No había signos de saqueo ni de lucha. Solo un silencio profundo y expectante. Cerró la puerta con fuerza y regresó al almacén. Se sentó con los niños tratando de sonar sereno. «Mañana iremos al condado. Necesito hablar con un juez o con alguien que entienda de esto». Liam lo miró con seriedad. «¿Por qué, papá?» «Porque algunos hombres creen que pueden enterrar la verdad, y este lugar está lleno de verdades». Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, una tormenta comenzó a formarse sobre el valle. Los relámpagos cruzaban el cielo sin que el trueno llegara a escucharse. Ethan se mantuvo en vela, observando el horizonte. Sabía que la calma era una trampa, que la próxima vez que aquellos hombres regresaran, no lo harían con advertencias. Miró a sus hijos dormidos, arropados juntos bajo la misma manta. Acarició el cabello de Lily, la mejilla de Liam, y se prometió que no permitiría que nada les ocurriera. Cuando apagó la linterna, el pueblo quedó envuelto en la oscuridad total. Solo entonces escuchó un sonido proveniente de la distancia, un rugido leve, como el de un motor en marcha. Se levantó y caminó hasta la puerta. Miró hacia el camino que salía del valle, pero no vio luces. Sin embargo, el ruido seguía ahí, vibrando en el aire. No era viento, no era trueno. Era una advertencia. Los hombres volverían, y esta vez el fuego que mencionó el alcalde podría ser real. El amanecer siguiente llegó sin viento, sin el canto de un ave ni el crujido del polvo. Copper Hope parecía contener la respiración. Ethan había pasado la noche en vela, escuchando los ecos lejanos del motor, que nunca llegó a aparecer, el rumor del desierto que se colaba por las rendijas del almacén. Cuando la luz pálida del sol asomó entre los cerros, tomó su decisión. No podía esperar más. Debía ir al condado, debía hablar con alguien que pudiera entender la magnitud de lo que había encontrado, de lo que estaba ocurriendo. Sabía que no era solo un misterio enterrado, era una advertencia, una herida que el tiempo no había cerrado. Despertó a los mellizos antes de que el sol alcanzara el horizonte. Lily protestó entre sueños, pero obedeció. Liam lo observaba en silencio, entendiendo que algo grave ocurría. «Vamos a dar un paseo, ¿de acuerdo?», dijo Ethan con voz serena. «Quiero que estemos fuera un par de días. Será como unas pequeñas vacaciones». Los niños asintieron, aunque sabían que su padre no sonreía cuando estaba mintiendo. Antes de partir, Ethan guardó los documentos en una caja metálica y la colocó en el fondo del camión. Cerró la tienda con un candado y echó un último vistazo al pueblo. Las fachadas, las ventanas vacías, la torre de la iglesia en ruinas. Todo parecía mirarlo partir. Mientras subía al vehículo, una ráfaga de viento levantó el polvo frente al ayuntamiento. Juraría que oyó un susurro, como si una voz débil lo llamara por su nombre. Se detuvo con la mano aún en la manija de la puerta. El sonido desapareció, tragado por la distancia. El viaje hasta el condado fue largo y silencioso. La carretera se extendía como una cicatriz gris entre colinas áridas. El sol golpeaba el parabrisas y el calor hacía vibrar el horizonte. Ethan conducía con las manos tensas sobre el volante, pensando en cada palabra que usaría para explicar lo que había descubierto. ¿Cómo contarle a un funcionario que un pueblo olvidado escondía un secreto de Estado bajo su ayuntamiento? ¿Que hombres armados habían aparecido reclamando un pasado que nadie recordaba? Llegaron al mediodía. El edificio del tribunal del condado se alzaba en el centro del pueblo, rodeado de casas pintadas de blanco y jardines cuidados. Todo parecía pertenecer a otro mundo. Ethan dejó a los niños en una cafetería cercana y entró solo. El interior olía a madera encerada y papel nuevo.
Tras el mostrador, una secretaria lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó. Necesito hablar con alguien sobre una propiedad que adquirí en la subasta del condado, dijo Ethan, intentando sonar tranquilo. Se trata de Copper Hope. La mujer levantó la vista de su registro. ¿El pueblo fantasma?, murmuró, casi para sí. Un momento, por favor. Lo hicieron esperar casi una hora antes de que un hombre delgado, con gafas y traje gris, lo hiciera pasar a una oficina. Soy William Hadley, subfiscal del condado, se presentó. La secretaria me comentó que tiene algo urgente sobre Copper Hope. Ethan asintió, abrió la caja metálica y colocó los documentos sobre el escritorio. Encontré esto en el ayuntamiento del pueblo. Correspondencia oficial del año 72, registros contables, notas personales del alcalde Greenwood. Hay algo enterrado allí abajo. No sé si fue dinero, oro o algo peor, pero está atrayendo atención indeseada. Anoche unos hombres vinieron buscando algo. Dicen pertenecer a una empresa minera. Hadley hojeó los papeles con creciente interés. Sus cejas se arquearon al leer las fechas. Esto parece auténtico, murmuró. ¿Está diciendo que estos documentos estaban ocultos en las instalaciones municipales? En un túnel bajo el banco, respondió Ethan, conectado directamente con el ayuntamiento. Y hay una puerta metálica sellada. Algo importante quedó ahí. Hadley guardó silencio un momento, pensativo. Luego se levantó, fue hasta un archivador y sacó una carpeta vieja. La abrió y la giró hacia Ethan. En la portada se leía, Copper Hope, caso de incendio y cierre, 1972. Dentro había fotografías en blanco y negro de edificios calcinados, declaraciones de testigos, sellos del gobierno federal. El incendio fue declarado accidente, dijo el subfiscal. Pero siempre hubo rumores. Greenwood había pedido fondos de emergencia para el almacenamiento de activos mineros. Nunca se comprobó qué tipo de activos eran. Los federales sellaron todo el caso. Nadie volvió a hablar de ello. Pues alguien está hablando ahora, replicó Ethan, y quiere que me calle. Hadley lo miró con atención. ¿Puede dejarme estos documentos? Necesito verificar su autenticidad. Si son reales, esto no es asunto de condado, es asunto federal. Ethan asintió, pero su mirada reflejaba desconfianza. Solo prométame una cosa, que lo que sea que encontremos allí no desaparezca otra vez. Hadley no respondió, pero extendió la mano. Le aviso en cuanto tenga algo. No regrese al pueblo por ahora. Ethan negó con la cabeza. No puedo dejarlo solo. Salió del edificio con el estómago revuelto. En la cafetería los mellizos lo esperaban con una sonrisa cansada. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Lily. Ethan asintió, aunque no estaba seguro de qué significaba casa. El viaje de regreso se hizo más largo. La tarde caía cuando divisó las colinas rojizas que rodeaban Copper Hope. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el aire olía a tormenta. Cuando cruzó el cartel oxidado de bienvenida, sintió un escalofrío. Todo estaba igual y, sin embargo, distinto. El polvo que antes dormía sobre los tejados ahora parecía removido. Al llegar al almacén, vio huellas frescas frente a la puerta. No eran suyas. Se detuvo, bajó del camión y desenfundó el martillo. «Quédense dentro», ordenó. Empujó la puerta con cuidado. El interior estaba desordenado. Las mantas tiradas, la estufa caída, los papeles esparcidos. En el suelo, un mensaje escrito con tiza. Demasiado tarde. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia la ventana y miró hacia la calle principal. La puerta del ayuntamiento estaba abierta. Caminó hasta allí con pasos lentos, sintiendo cómo el viento levantaba remolinos de polvo a su alrededor. Dentro, el aire era denso, cargado de ese mismo olor metálico que lo había perseguido desde el túnel. En el escritorio, sobre una pila de papeles, había una grabadora portátil, vieja, cubierta de polvo. La tomó y la encendió. Un zumbido, luego una voz, ronca, lejana. Leonard Greenwood, alcalde de Copper Hope. Si alguien encuentra esto, sabrá que lo intentamos. Nos ofrecieron vender el alma del pueblo. Dijeron que era por el bien del país. Pero el bien no tiene precio cuando se compra con fuego. Nos encerramos aquí abajo. Los demás no lo entenderían. Si el fuego no nos salva, la oscuridad lo hará. La grabación se cortó con un chasquido. Ethan se quedó inmóvil, con la grabadora en la mano.
El eco de la voz del alcalde llenaba la sala vacía. No era solo un hombre del pasado, era una advertencia. Se giró y vio, sobre la pared, una sombra proyectada por la luz del atardecer. Por un instante, creyó distinguir la silueta de alguien junto a la ventana, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Esa noche, el sonido de motores volvió a escucharse a lo lejos, esta vez más cerca. Ethan apagó las luces y reunió a los niños. Escóndanse detrás del mostrador, no hagan ruido. Afuera los faros de los vehículos iluminaron las fachadas. Voces masculinas, pasos, el tintinear del metal. «Revisen el edificio», ordenó alguien. El tipo debió volver. Ethan se arrastró hasta la ventana y miró. Vio a Grayson y a sus hombres. Uno de ellos cargaba una palanca, otro sostenía una linterna que lanzaba destellos sobre el polvo. Se dirigían al ayuntamiento. Ethan esperó hasta que desaparecieron dentro y entonces salió por la puerta trasera, rodeando el edificio. La tormenta ya rugía sobre las montañas. Rayos iluminaban el cielo, revelando fugazmente los camiones estacionados. Se acercó sigilosamente a uno de ellos y observó la caja de carga. Dentro había herramientas pesadas, detectores de metal, incluso explosivos. Comprendió que pensaban abrir la puerta de acero. El sonido de un golpe metálico resonó desde el ayuntamiento. Luego un segundo y un tercero. De repente, un relámpago partió el cielo en dos. El trueno que siguió hizo temblar el suelo. El viento se desató con furia. Ethan corrió de regreso al almacén, donde los mellizos lo esperaban con los ojos abiertos como platos. «Tenemos que irnos ahora», dijo con voz baja. «¿A dónde?», preguntó Lily. «A cualquier sitio fuera de aquí». Pero antes de que pudieran salir, una explosión sacudió el suelo. Un resplandor anaranjado se elevó desde el ayuntamiento, seguido por una ola de calor. Los cristales del almacén vibraron. «¡Papá!», gritó Liam. Ethan los cubrió con el cuerpo. El estruendo fue tan fuerte que sintió que el aire se partía. Cuando levantó la cabeza, vio una columna de fuego elevarse sobre el edificio. La puerta de acero había cedido. En medio del caos, el rugido del viento arrastró una voz, clara, humana, imposible. «Nosotros elegimos morir con lo que no podíamos llevarnos». La misma frase que estaba escrita en la carta del alcalde. El eco retumbó entre las montañas y se mezcló con el sonido de la lluvia que comenzaba a caer. Los hombres de Grayson corrían, gritando órdenes. Algunos intentaban apagar las llamas, otros huían. Ethan se acercó con cautela, cubriendo a los niños tras él. Dentro del edificio, entre el humo y el fuego, alcanzó a ver algo brillar. Una caja abierta, llena de lingotes de plata ennegrecidos por el calor. A un lado, 3 esqueletos sentados junto a la pared, aún con restos de tela y un sello metálico en la mano. Los restos del alcalde Greenwood y sus 2 ayudantes. El fuego se propagó rápidamente, alimentado por el viento. Ethan retrocedió, sosteniendo a los niños. «Vámonos», dijo. «Esto no es nuestro». Mientras se alejaban por la calle principal, el cielo se abrió por completo y la lluvia cayó con fuerza, apagando las llamas poco a poco. Grayson, empapado, lo vio desde lejos, su rostro descompuesto. «¡Esto no ha terminado, Blake!», gritó, pero Ethan no respondió. Caminó hacia el camión, con el sonido de la lluvia cubriéndolo todo. Cuando la tormenta cesó, Copper Hope estaba envuelta en vapor. El ayuntamiento se había convertido en una ruina humeante. En el horizonte, los primeros vehículos de emergencia aparecieron, seguidos por las luces azules del gobierno. Las sirenas rompieron el silencio por primera vez en medio siglo. Había terminado. O tal vez apenas comenzaba, porque en medio de la destrucción, entre los restos del despacho, alguien encontró una pequeña grabadora aún encendida. Dentro, la voz del alcalde repetía su último mensaje. «El fuego nos salvó. La oscuridad guardará nuestro secreto». La lluvia había terminado al amanecer, dejando sobre el valle un silencio espeso y un olor metálico que parecía impregnarlo todo. El humo del ayuntamiento destruido se elevaba en columnas pálidas, difuminándose en el aire frío de la mañana. Ethan permanecía junto a su camión, con las manos aún manchadas de hollín, observando cómo los primeros funcionarios descendían de sus vehículos.
Sus uniformes relucían bajo la débil luz del sol, y sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y precaución. Los mellizos se mantenían cerca, envueltos en mantas, sin apartar la vista del edificio calcinado. Aquello que había sido el corazón de Copper Hope ahora era un esqueleto negro, y sin embargo, algo en su destrucción parecía haber liberado al pueblo de su peso invisible. Un hombre de traje oscuro se acercó. Era delgado, con el cabello peinado hacia atrás y una expresión profesional en el rostro. ¿Ethan Blake?, preguntó. Ethan asintió. Soy el agente Charles Reynolds, del Departamento de Recuperación de Patrimonios Federales. Hemos recibido un aviso del subfiscal Hadley sobre su denuncia y, bueno, llegamos justo a tiempo, parece. Miró hacia el edificio ardiendo lentamente. ¿Puede contarme qué sucedió aquí? Ethan respiró hondo, el aire todavía caliente. Intentaron abrir la bóveda, los hombres que vinieron antes, Grayson y su gente. No sé qué esperaban encontrar, pero lo hicieron volar todo. Si no fuera por la lluvia, el fuego habría consumido el pueblo entero. Reynolds observó las ruinas en silencio durante un largo rato. Luego asintió con gravedad. Hemos confirmado que Southland Minerals fue una tapadera, una empresa fantasma, vinculada a antiguas operaciones federales. Parece que alguien quiso recuperar lo que nunca debió existir. Se volvió hacia Ethan. Gracias a usted, esto no volverá a desaparecer. Su testimonio y los documentos que entregó serán decisivos. Ethan no respondió. Solo observó cómo los técnicos del gobierno descendían al sótano con máscaras y linternas, mientras otros tomaban fotografías de cada rincón. Por primera vez en muchos años, Copper Hope volvió a estar llena de voces humanas. Los niños permanecieron cerca del camión, observando con la curiosidad silenciosa que solo los jóvenes tienen ante lo inexplicable. Lily tiró del brazo de su padre. «Papá, ¿qué van a hacer con el pueblo?» Ethan la miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. «Van a devolverle su nombre». Pasaron las horas. Los equipos sacaron cajas metálicas ennegrecidas, registros contables y los restos de 3 cuerpos hallados junto a la bóveda. Uno de los técnicos se acercó con un objeto envuelto en tela húmeda. «Señor Blake, encontramos esto en el despacho. Tiene su nombre». Ethan tomó el paquete con cautela. Dentro había una pequeña caja de madera. La abrió despacio. En su interior, sobre un cojín de terciopelo deteriorado, descansaba una llave de bronce. Era idéntica a la que había usado en la puerta de la bóveda, salvo por una inscripción grabada en su superficie. Para quien crea que aún hay esperanza. Esa tarde, Reynolds se reunió con él en la tienda improvisada que servía de oficina temporal. «Hemos verificado los registros, ¿no, señor Blake? Copper Hope fue designado en 1971 como punto de almacenamiento de emergencia del Fondo de Recuperación Nacional. Oro, plata y documentos contables del gobierno. Cuando la operación se desmoronó, el alcalde Greenwood y 2 funcionarios decidieron sellarlo todo y quedarse dentro. Lo que usted encontró confirma su sacrificio. No querían que el dinero cayera en manos corruptas. Murieron protegiendo lo que creían que pertenecía al pueblo». Ethan escuchaba en silencio. Aquella historia, que durante semanas había sido un laberinto de sombras, ahora se dibujaba con trágica claridad. «Entonces, ¿todo ese dinero era real?» «Más que real», dijo Reynolds. «Pero no se preocupe. El gobierno ha decidido reconocer oficialmente su descubrimiento. Habrá una compensación considerable por su cooperación y por preservar la evidencia». Le entregó un sobresellado. «Además, Copper Hope será declarada zona de patrimonio histórico. Nadie podrá tocarla sin autorización. Usted y sus hijos son bienvenidos a quedarse, si así lo desean». Ethan tomó el sobre sin abrirlo. Miró por la ventana hacia la calle principal, donde los restos del fuego todavía humeaban. «Nos quedaremos», dijo al fin. «Este lugar ya ha perdido demasiado. No voy a dejar que vuelva a morir». Durante las semanas siguientes, el pueblo se llenó de actividad. Ingenieros, historiadores, periodistas y curiosos llegaban cada día. Las ruinas del ayuntamiento fueron cercadas, y un equipo arqueológico comenzó a excavar alrededor del sótano. Encontraron más objetos, diarios, mapas, medallas. Cada descubrimiento añadía un fragmento nuevo al rompecabezas.
Ethan ayudaba en todo lo que podía, moviendo cajas, reparando estructuras, guiando a los recién llegados por las calles olvidadas. Con el paso de los días, Copper Hope dejó de parecer un cementerio y empezó a parecer lo que había sido, un hogar. El gobierno anunció oficialmente el hallazgo en una rueda de prensa. Los periódicos publicaron titulares que parecían sacados de una leyenda. Un hombre rescata un pueblo fantasma y descubre una fortuna perdida. Ethan no asistió a ninguna entrevista. Mientras las cámaras buscaban su rostro, él seguía trabajando en silencio, reconstruyendo la verja del antiguo colegio con la ayuda de Liam. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó el niño mientras sujetaba un clavo. Ethan asintió, tragando saliva. Sí, hijo. Ella siempre creyó que los lugares rotos también merecen otra oportunidad. Con la llegada de la primavera, Copper Hope comenzó a renacer. Las fachadas fueron restauradas con madera nueva, las calles limpiadas de escombros y el ayuntamiento reconstruido sobre los cimientos originales. En su interior se instaló un pequeño museo dedicado a la historia del pueblo y al sacrificio de sus 3 guardianes. En la pared principal, junto a una fotografía restaurada de Leonard Greenwood, se colocó una placa con la inscripción: «Murieron protegiendo lo que no podían llevarse, para que otros pudieran vivir con lo que ellos no pudieron conservar». Una tarde, mientras el sol descendía tras las montañas, un coche se detuvo al final de la calle. De él bajó una mujer mayor, de cabello blanco y mirada serena. Ethan la vio acercarse y comprendió de inmediato quién era, aunque nunca la había visto antes. «Señor Blake», dijo ella con voz suave, «soy Eleanor Greenwood. El alcalde Leonard Greenwood era mi abuelo». Le extendió la mano y Ethan la estrechó con respeto. «Su abuelo salvó este lugar», respondió. «Yo solo lo ayudé a despertar». La mujer sonrió débilmente y sacó de su bolso un objeto envuelto en un pañuelo de lino. «Encontré esto entre sus pertenencias, después del incendio. Creo que debía regresar aquí». Le entregó el paquete. Dentro, otra llave, más pequeña, con un grabado distinto: «A la luz que sigue al fuego». Él creía que algún día alguien entendería su decisión, continuó la mujer, y que ese alguien sería digno de continuar lo que él empezó. Ethan sostuvo la llave un instante, sintiendo su peso. «Entonces la guardaré bien. Prometo que Copper Hope nunca volverá a desaparecer». Con el tiempo, el pueblo dejó de ser solo un lugar de curiosidad. Familias comenzaron a llegar desde condados vecinos, atraídas por la historia, por la posibilidad de empezar de nuevo. Abrieron un pequeño café en la esquina del viejo hotel, un taller de carpintería, una escuela improvisada. El aire se llenó otra vez de risas y voces. Por las noches, las luces solares iluminaban la calle principal, y el reflejo del brillo nuevo sobre las ventanas hacía que Copper Hope pareciera respirar. Ethan trabajaba sin descanso. Restauró el almacén, convirtió el viejo banco en un centro comunitario y plantó árboles a lo largo del camino. Liam y Lily crecían entre los obreros y los visitantes, aprendiendo nombres, escuchando historias. A veces, cuando el viento soplaba desde el oeste, la voz de la campana reconstruida en la iglesia se extendía por todo el valle, recordando a todos que la esperanza no se entierra, se reconstruye. Pasaron los meses, y el nombre de Copper Hope volvió a aparecer en los mapas. El gobierno declaró la zona patrimonio protegido y erigió un monumento conmemorativo. En su inauguración, Ethan habló brevemente frente a una multitud. «No heredé este lugar por suerte», dijo, su voz firme. «Lo heredé porque alguien, hace 50 años, creyó que aún había algo en el ser humano que valía la pena proteger. Él murió con su secreto. Pero ese secreto no era oro ni plata, era fe. Fe en que las cosas pueden renacer si hay manos dispuestas a reconstruirlas». Esa noche, cuando la multitud se dispersó y el silencio volvió al valle, Ethan caminó hasta el nuevo ayuntamiento. Entró al vestíbulo vacío y se detuvo frente a la bóveda restaurada. La puerta, ahora abierta y limpia, brillaba bajo la luz cálida del interior. Dentro, solo quedaban algunos documentos y objetos simbólicos. En la pared, junto al retrato del alcalde, alguien había colocado las 2 llaves, la suya y la que Eleanor le había dado, cruzadas sobre una base de cristal. Encima, una inscripción en letras pequeñas: «Del fuego a la luz».
Ethan se quedó allí mucho tiempo, escuchando el zumbido suave de la electricidad que ahora corría por el edificio, un sonido que en otro tiempo habría parecido imposible. Cerró los ojos y recordó la primera noche en Copper Hope, la lluvia cayendo sobre el techo del almacén, los niños dormidos, la duda que lo acompañaba. Había llegado buscando un refugio y había encontrado un propósito. Afuera, el viento soplaba suave. Desde la colina se veía todo el pueblo iluminado, las calles limpias, los tejados restaurados, la plaza donde una nueva fuente arrojaba agua clara. Copper Hope vivía, y en ese vivir guardaba la memoria de quienes la habían perdido. Ethan respiró hondo, con una mezcla de cansancio y gratitud. Por primera vez en años, no sintió peso en el pecho. Solo paz. Cuando salió del edificio, la luna estaba alta, y el aire olía a tierra mojada y madera nueva. A lo lejos, los mellizos lo esperaban frente al camión, riendo por algo que solo ellos entendían. Ethan los observó con una sonrisa. ¿Listos para volver a casa?, preguntó. Pero ya estamos en casa, respondió Lily, tomándolo de la mano. El hombre miró alrededor. Las luces, las sombras suaves, el eco lejano de las campanas. Asintió. Sí, dijo en voz baja, ya estamos en casa. El viento se levantó, moviendo las hojas de los árboles recién plantados. En algún lugar del valle, una puerta se cerró suavemente, como si el pasado, por fin, descansara. Copper Hope se quedó quieta bajo el cielo limpio, viva otra vez, guardando entre sus muros el eco de una promesa cumplida. Y mientras las luces del pueblo titilaban bajo la luna, Ethan comprendió que algunos lugares y algunas almas no están destinados a morir, sino a esperar el momento justo para volver a brillar. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira las siguientes historias y comparte este video con quien necesite una segunda oportunidad. Tu apoyo mantiene viva cada historia.